Me río yo de 3 personajes muy conocidos y adorados que trabajan un solo día al año y encima de noche para cobrar el plus de nocturnidad. Ha ido calando generación a generación que vienen de Oriente y como aquí no somos de comprobar nada, pues ya está. Se presentan con camellos, con pajes, con un apoyo mediático sin precedentes y una financiación que para sí la quisiera la ONU. Reciben cartas de peticiones con antelación suficiente para poder ir guardando la mercancía soñada en trasteros, guardillas, fondos de armario y cajones clandestinos. Y para realizar la entrega a tiempo justo. Sientan a los pequeños en sus piernas y como jueces de la Inquisición les preguntan si ayudan en casa, si son ordenados, si se han portado bien, si comen de todo, si tienen más hermanos, si van a compartir los regalos perdidos. Preguntas de tiranos, con barba falsa y tinte que decolora el rostro natural, que llegan sobre carrozas alquiladas a lomos de animales de pedigrí desconocido. ¡Qué bonito es tirar con pólvora ajena! Bicicletas, viajes a Disney, playeras de las mejores marcas, móviles de última generación, pantallas táctiles. ¡Hala! Relojes inteligentes, que no pare la fiesta, que no decaiga. Cuñas publicitarias, marquesinas anunciando su llegada, reportajes en prime time, en las principales cadenas de todo el mundo, portadas en la prensa, de papel y toda la maquinaria que se precise para que la noche les salga perfecta. Por si fuera poco, hace ya unos cuantos años y después de un gran litigio llegaron a un acuerdo con su competencia para fijar una limitación temporal de la entrega de los sueños. Y un gordo nórdico, de barba blanca con renos y trineo, protagoniza la primera parte de la logística. Pero nuestro protagonista nunca ha tenido ni un mísero faldón en un periódico de provincia. No sabemos su nacionalidad ni su calendario laboral. No hay un humilde polvorón, ni una copa de dulce, ni una raspa de queso para celebrar su llegada. No se adornan las calles en su presencia, ni se limpia ni ordena calzado alguno. No hay carta que escribir, ni árbol que engalanar con luces intermitentes en noches frías. Debajo de las almohadas, envueltos en algodón o a veces en papeles plateados minúsculos, reposan dientes blancos de leche arropados por la vida, que brota y renace con fuerza implacable. Allí está nuestro pequeño roedor, cualquier noche del año, sin día de descanso, sin ayuda de portadores, ni refrigerio que espere, ni hoguera donde calentarse, ni chimenea por donde colarse. Las ciudades no iluminan su llegada. No hay peticiones por carta ni juicios de comportamientos. No hay más preguntas, señorías. Sobre la almohada descansan cabecitas con pelo rubio rizado, mofletes sonrosados, ojos cerrados de pestañas perfectas, manos que huelen a plastilina y cuellos marcados con tatuajes de rotulador. 2 caramelos, una chocolatina, un soldadito de plástico, una goma para el pelo con una mariposa, un sacapuntas, una moneda para la hucha, son parte del inventario de los presentes que porta nuestro protagonista. Me rindo a su sigilo, austeridad, trabajo diario y falta de protagonismo. Ni bolsos de marca, perfumes franceses, tablas de esquí, consolas. Para abrir la primera caja de los sueños, despertar la ilusión y generar el asombro de la verdadera inocencia, solo hay que guardar debajo de una almohada el diente más pequeño que uno se puede imaginar y del resto ya se encarga él solo. Mi verdadero rey, el ratoncito Pérez. No cabe ninguna duda que Irache maneja la voz y la maneja muy bien. Enhorabuena. Bueno, pues esto va a ser lo que se van a encontrar ustedes en el audiolibro que presentamos esta tarde y que, como ya hemos dicho, es una iniciativa de Guillermo, al que quiero preguntarle por qué se hizo Te regalo mi voz. Como audiolibro. Bueno, buenas tardes a todos de nuevo. Irache, muchas gracias por haber leído, ese relato que titulé Ratoncito Pérez. Pues miren, mira Luis, se hace el audiolibro Te regalo mi voz por 3 personas que trabajan en tu mismo sector, en la radio. Cuando yo escribí el primer libro, quiero que leas esto, Berta Tapia, una redactora que trabaja en Radio Nacional de España, en el programa de No es un día cualquiera, que se emite los domingos en Radio Nacional de España,
me dijo, Guillermo, como tus relatos son cortos, estaría bien que valorases el poder hacer un audiolibro. Y ahí quedó el tema. Y luego me lo dijo alguien más, pero bueno, ella fue un poco la que me dio la primera idea. La segunda persona, que está hoy aquí con nosotros también, Juan Orellana, que se lo agradezco, también trabaja en la cadena COPE como crítico de cine. Y con el segundo libro me dijo, los relatos son cortos, son historias breves y podía ser que pudieras voz a los mismos si hicieras un audiolibro. Y la tercera persona, también compañero vuestro, Carlos Flores, que en estos momentos estará trabajando en la cadena SER porque no nos puede acompañar, pero seguro que luego más tarde viene, también me dijo, tenías que intentar dar voz a los relatos. Y yo tenía dos cosas claras desde el primer momento, que yo no iba a dar voz a los relatos, no tengo la voz de Ramón Langa, que también nos acompaña, ni la de Siri, y la segunda idea que tenía muy clara era que si algún día hacía un audiolibro tenía que ser para las personas ciegas. Eso lo tuve muy claro, porque me parece que era el objetivo más primordial, era ayudar con estas breves historias a gente que realmente no podía leer. Así que, bueno, fui a conocer a Ismael Pérez, a la delegación territorial, me acerqué, le comenté la iniciativa, me apoyó desde el primer momento y me hizo una carta, yo creo que muy cariñosa, muy cercana, y a partir de ahí pues empezamos a buscar los colaboradores. Hay 30 colaboradores, que no son pocos, sí. y no aquí precisamente en Valladolid, sino que saliste a buscar de las mejores voces que hay en España, gente muy conocida. ¿Cómo se consigue aunar a 30 voces para hacer este proyecto y cuánto tiempo te ha llevado? Bueno, me ha llevado mucho tiempo, pero a ver, yo como no soy un escritor reconocido, ni conocido, ni tampoco tengo, porque no las uso, no tengo redes, no tengo LinkedIn, no tengo Instagram, no tengo Facebook, nada, pues me ha ayudado mucha gente. Pero la primera persona que realmente me ayudó fue, porque yo como quería hacer un audiolibro de calidad, me acerqué al estudio de Fred Master y hablé con Federico Poliz y entonces le comenté lo que quería hacer y él me dijo, mira, nosotros tenemos estudio en Valladolid para poder grabar a gente que quiera colaborar aquí y tengo estudio en Madrid. Y luego tengo relación con otros estudios en otras ciudades porque si quieres que vaya gente de fuera o lo vas a intentar. Y claro, me puso en contacto de las primeras personas con Irache Gómez, que lógicamente no la conocía más que de pedirle alguna vez ayuda o sugerencia en el móvil de alguna canción que no sabía el título. Y luego con Ramón Langa también me puso en contacto, que en el primer momento me dijo que sí. Y la tercera persona con la que me puso en contacto fue con la empresa que lleva la comunicación del presidente de Andalucía, de Juanma Moreno, y los tres me dijeron que sí. Estoy convencido que porque la iniciativa era para 11, porque no me conocían de nada, ¿no? Pero a todos les mandé 3 o 4 relatos para que eligieran, y yo cuando ya vi que tenía ese tridente, ¿no?, de Langa, de Irache, de Juanma Moreno, pues ya empecé a buscar más colaboradores y la verdad es que, bueno, tengo que decir que me ha costado, la gente me ha respondido muy bien, pero aunar y juntar las agendas, los viajes, los destinos, ¿no? Porque hemos estado en Barcelona grabando, por ejemplo, a Javier Mariscal, el diseñador, a Víctor Coopers, el conferenciante. Hemos estado en Sevilla, ¿no?, grabando a Joaquín Ayllón, que luego hablaré un poco de ella, a José Galán, que nos acompaña, a Juanma Moreno, a uno de los 2 diseñadores de Vittorio Luquino. Bueno, hemos estado en Santander, hemos estado en Barcelona, en Madrid muchas veces. Entonces, bueno, pues unos a otros nos fueron ayudando. Yo, como trabajo en el COE, pues me pusieron en contacto con Antonio Garamendi, que dijo que sí. Como compartimos nuestro espacio de trabajo en la Plaza de Madrid yo les llamo compañeros, cada uno que les llame como quiera, como con los compañeros de comisiones obreras me pusieron en contacto también con Unai Sordo, dijo que sí, bueno, y así he ido, pues, consiguiendo los 30 colaboradores, que para mí es algo que me lo guardaré para siempre porque es una experiencia única, la verdad. Sí, sí. Pues ya tenemos la realidad de este Regalo Mi Voz. La pueden ustedes encontrar en la página web de www.terregalomivoztodojunto.es. Ahí se produce la descarga solidaria, porque el destino de la obra, desde un punto de vista económico, va a ser para Cáritas. Para el proyecto Ayudamos a las familias más necesitadas. Enrique, ¿puedes brevemente apuntarnos en qué consiste este proyecto de Cáritas? Pues sí, bueno, Cáritas, bueno, primero es un honor representar a la Confederación de Cáritas, a las 70 Cáritas diocesanas,
Cáritas Española y vengo en representación de todas ellas. Es un honor y también permíteme unas palabras de agradecimiento a Guillermo por la iniciativa y, como ha dicho el señor alcalde, la posibilidad de llegar a más personas con la ayuda. Cáritas tiene muchos proyectos, pero todos se centran en personas y en familias. Entonces, a lo largo de todo el territorio español, las 70 Cáritas, tenemos proyectos de familia y de infancia y adolescencia que atendemos. Nos preocupamos fundamentalmente de atender a las familias de manera integral para fortalecer determinados aspectos, por ejemplo, la educación, refuerzos en educación, ayuda a encontrar trabajo, a buscar, a formar para, si algunos miembros no encuentran trabajo, orientación laboral. También ayudamos mucho en temas de convivencia, porque no solamente es la ayuda económica, por supuesto, que la ayuda económica con alimentos, por supuesto, forma parte del acompañamiento que hacemos en Cáritas con las familias. No solo se trata de darles una ayuda puntual en un momento determinado, material. Se trata de compartir con ellos su sufrimiento, de ayudarles, de orientarles, de darles formación y vías para que puedan de alguna manera reintegrarse a la sociedad y puedan también hacer uso de sus derechos. Entonces, es muy complejo. Por ejemplo, pues tenemos programas de infancia que van desde ayudar a jóvenes que pueden estar en peligro de caer en uso de drogas, etcétera, en educación, o también simplemente en campamentos, ocio, para que puedan estar y disfrutar de ocio y por supuesto, en muchos temas de refuerzo educativo en jóvenes. También tenemos gabinetes de ayuda psicológica, porque en algunas ocasiones las familias también necesitan que se les ayude en sus problemas de convivencia. Y por tanto, toda ayuda que llega es poca. Toda ayuda que llega es poca, sí. Como he sido publicitario, pues me permite vender algo y decir que en la memoria nuestra del año 2002 hay 1.600.000 personas que han sido atendidas, ¿verdad? Entonces, pues lógicamente, el conjunto de España son casi 600.000 familias a las que están recibiendo la ayuda de Cáritas. Todo eso, pues lógicamente, cualquier ayuda viene bien. Pues a todo eso podemos ayudar adquiriendo, descargándonos Te regalo mi voz. Y como publicitario, como especialista en el mundo de la publicidad, ¿qué te parece la idea de un audiolibro de microrrelatos? Porque estamos muy habituados a que los audiolibros o los podcasts suelen ser unidades exclusivamente, pero no así un conjunto. Pues a mí me parece que primero es una gran idea. A mí me recuerda cuando mi abuelo me leía cuentos y me iba a dormir. Y el cuento, luego te ocurre igual con un libro, pero cuando además lo escuchas, la imaginación vuela. Recuerdo que mi abuelo me leía a Julio Verne y entonces las descripciones que hacía Julio Verne del paisaje, de las cosas, y yo de niño me imaginaba aquellos barcos o aquellos planetas y tal. Y yo creo que el audiolibro desarrolla más la imaginación, no solo la lectura también te lleva a imaginar, pero te sitúas en la escena escuchándola, porque creo que también el sentido del oído te ayuda a desarrollar mucho la imaginación. Quienes tienen realmente desarrollado el sentido del oído y el tacto son los ciegos, fundamentalmente. La idea parte hacia la Organización Nacional de Ciegos. Ismael, yo creo que tú sí que nos puedes aportar el testimonio real de lo que significa este tipo de productos, vamos a llamarlo así, de los audiolibros, hacia las personas ciegas, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y agradecido también de estar en esta mesa de calidad donde vamos a hablar de cosas que interesan a muchas personas, no solamente a las personas ciegas, sino a todas aquellas personas que le interesa la cultura. Yo quería darle, en este caso, la enhorabuena a Guillermo porque es un batallador extraordinario. Yo creo que después de la sequía no hay nada más pertinaz que Guillermo, porque el día que lo vi entrar por la puerta con toda la ilusión y la fuerza del mundo
contándome que él quería hacer un audiolibro, que quería que las personas ciegas pudiesen escuchar sus relatos, pues la verdad que agarramos el proyecto, ¿verdad?, de la mano, y él no paró y tiró hasta que lo consiguió. Y de hecho, pues aquí estamos, y yo creo que al final has conseguido hacer algo importante, algo que le importa a muchas personas, y por lo tanto es bueno que lo contemos y que lo compartamos, para que otros animen también y hagan cosas que nos ayuden a todos. La voz es importante para todo el mundo, los sonidos, pero seguramente para las personas ciegas mucho más, ¿verdad? Al final, de todo lo que percibimos en el mundo, de toda la información que un ser humano es capaz de sentir de manera consciente, el 80% entra por la vista. Esa es la realidad. Ahora imagínense que les privamos de la vista, por lo tanto, se quedan sin el 80% de su canal, ¿no?, de transmisión. Y de repente hay que compensarlo de otras maneras. Y uno tiene que compensarlo con el resto de sentidos, ¿no? Lo compensa con el tacto, con el gusto, con el olfato y, por supuesto, con el oído. No es por ponerle importancia más a unos que a otros, pero seguramente unos nos ayudan más que otros, ¿no? El que más nos ayuda, porque nos hace que podamos pues ser conscientes de información a distancia, es el oído. Por lo tanto, las personas ciegas son extraordinarios oyentes. Tienen que al final fiarse de ese sentido. Y cuando hablamos de información hablada, cuando hablamos de un libro, en este caso, pues lógicamente estamos hablando de algo que podría pues asemejarse al sistema de lectoescritura de una persona que no es ciega. Entonces, el sistema de lectoescritura, porque al final la voz va en dos direcciones. Las personas ciegas o con una discapacidad visual, como es mi caso, escuchamos el libro, pero también dictamos en voz. Y cada vez más. Y aquí está Siri, entre comillas, perdóname por llamarte Siri, pero es la realidad, ¿no? Para esto que para pocas personas era muy importante hace un tiempo, ahora lo es para muchas más, ¿no? Y seguramente el libro hablado, pues que nace pues a mediados de este siglo pasado, es el segundo hito más importante en la historia de las personas ciegas. El primero es el de la invención del braille hace 200 años, y además también fruto de una singularidad histórica, ¿no? Porque nace de una manera singular, algún día se lo contaré también. Y después está el interés por acceder a la cultura, ¿no? Y cuando la ONCE crea sus colegios en España, al final la ONCE es la organización de ciegos más importante del mundo, esa es la realidad. No porque lo digamos nosotros, sino porque lo hacemos, ¿no? Porque es posible y nos lo reconocen, ¿no? Pues lo primero que creamos fueron los colegios. Y lógicamente, para dar un soporte a la información y a la formación de las personas, pues empezamos a trabajar el audio. Y de hecho, pues tenemos una biblioteca muy importante de 75.000 títulos en este momento, que están todos grabados en audio, y esto va creciendo, además gracias a esas sinergias del mercado también, porque al final los mercados generan sinergias. Esa biblioteca va a crecer mucho más rápido todavía. La importancia de la vista, yo recuerdo y cuento una experiencia personal a la que nos sometió Ismael, y es que nos invitó una mañana a desayunar con trampa y nos tapó los ojos y nos dejó ciegos por un rato. Y no les cuento el desastre. Tenemos la importancia de lo que tenía, de lo que es, lo aprendes a valorar de una forma diferente. Bueno, Irache, ¿por qué es importante el audiolibro? ¿Por qué es importante trabajar con la voz? Bueno, el audiolibro es importante desde muchos puntos de vista. Ahora mismo, como tú dices, está experimentando un crecimiento importantísimo, porque vivimos en un mundo de una prisa y de una inmediatez que nos priva de ese placer de la lectura. Para mí fue importante desde siempre, porque yo tuve la fortuna de crecer como siendo vecina de un invidente, que probablemente conozcas, Juanjo, que nos dejó el año pasado. Juanjo para mí no era un invidente, era un superhéroe. Juanjo podía tocar y ver. Él me leía a mí los cuentos antes de que yo aprendiera a leer, pero luego muy pequeñita descubrí, cuando yo empecé a leer, que Juanjo se quedaba fascinado cuando yo le leía los libros, los cuentos, pues yo llegaba con mi librito de chiquitita y se los leía. Entonces, desde muy pronto me di cuenta, mi hermana se quedaba fascinada cuando lo leía. Mis profesoras se dieron cuenta muy pronto de que cuando yo leía mis compañeros prestaban atención.
Entonces yo fui como el primer audiolibro que había por el colegio circulando, o por mi pequeño pueblo. A día de hoy es muy importante porque también facilitan la accesibilidad, que es una gran palabra que nos olvidamos muy a menudo de ella, porque yo soy Siri para mucha gente, pero para las personas invidentes no soy Siri, soy el voiceover de sus teléfonos con la voz de Mónica, que se llama Mónica como mi hermana, porque Irán se lo vendía como producto español. Cosas de mis padres, que no sé bien este nombre. Entonces, esa voz robotizada que les lee de una forma tan despersonalizada le quita al libro. No es lo mismo un relato leído sin ganas que un relato leído interpretado. Entonces, el audiolibro acerca a estas personas que no tienen la capacidad no se pueden imprimir libros en braille a la velocidad que los pueden consumir, es inviable, el papel se necesita infinito, incluso ahora con la línea de lecturas se facilita que se pueda leer más, pero es muy difícil convertir todo eso a braille. Sin embargo, ahora el audiolibro, una vez que ya nos hemos olvidado de esto, era para la gente que no podía leer, ahora que lo consumimos todos porque tenemos prisa, está cogiendo mucha importancia. Pero yo creo que nunca deberíamos perder de vista que lo importante no es para los que tenemos prisa, que podíamos quitarnos esa prisa del medio y dedicarnos a la lectura, sino que esto facilita que todos los libros sean accesibles para todas las personas. Podremos hablar del libro escrito y el libro hablado complementarios, pueden llegar a enfrentarse en un momento determinado, puede cambiar la forma de escribir de las personas que hacen el relato. Solo vamos a hablar dentro de unos minutos. Antes de charlar un poco entre todos, y si hay alguna inquietud en la sala, que de verdad que se puede plantear, lo podemos decir en voz alta, que para eso tenemos voz, para eso vamos a trabajar esta tarde fundamentalmente con el audio. Entonces, como el audio tiene la ventaja de que se graba, hay algunos lectores del audiolibro que no han podido venir, pero que también han querido estar presentes esta tarde aquí en este acto en el Círculo de Valladolid. Escuchamos a Antonio Resines, que nos ha mandado el siguiente mensaje sobre esta presentación. Buenos días, aquí Antonio Resines en directo para todo Valladolid y bueno, para toda España, por supuesto. Nada, esto es un mensaje para que os descarguéis el audiolibro Te regalo mi voz, impresionante. Hay una presentación el miércoles 26 de abril a las 19 horas en Valladolid y nada, pues eso, descargaros lo que yo creo que os va a gustar. Leemos cuentos de Guillermo Delgado, pues mucha gente que hemos colaborado en esta iniciativa. Vale, venga, pasarlos muy bien, abrazos para todos y salud. Pues también nos ha enviado un saludo esta tarde Miguel Reyán, que vamos a escuchar ahora. A ver si tenemos la grabación dispuesta. Santas y buenas. Bueno, soy Miguel Reyán y claro está, por supuesto, me hubiera gustado muchísimo estar hoy en Valladolid en la presentación de esa maravillosa iniciativa a favor de Cáritas, pero me ha sido imposible. No soy capaz de estar en dos sitios a la vez, a pesar de que tengo amigos que dicen que sí, soy capaz de conseguirlo. No es verdad. Bien, animo a todos a que os descarguéis el audiolibro Te regalo mi voz, en el que he tenido la fortuna, el honor de participar y espero que lo paséis maravillosamente bien en Valladolid. Besos espachurraos. Y como diría Enrique, va la cuña publicitaria, se lo descarga uno en www.terregalomivoz.es. Se hace la descarga, se paga, el precio es muy baratito, son 5 euros lo que... Desde 5 euros cada uno lo que quiera aportar. Y al final el dinero va destinado a los proyectos de Cáritas, que es también algo muy importante. Bien, hemos escuchado las posiciones de cada uno de ellos. A mí me gustaría que habláramos un poco, que abriéramos un poco el abanico sobre el tema del audiolibro, porque lo que estamos haciendo es leer libros que han sido escritos y que están para que lo leamos cada uno de nosotros a nuestra forma, a nuestro tempo, a nuestra determinada manera. Y como nos ha demostrado Irache, escucharlo bien leído, matizado, bien orientado, pues puede ayudar mucho en el consumo de la literatura. Yo pregunto, Guillermo, porque tú eres el que escribes en este caso, ¿empezaréis a escribir? Yo escribo a mi manera. ¿Empezaréis a escribir o tú piensas que al final, si la industria del audiolibro tiene este crecimiento que es realmente exponencial, se empezará a escribir libros para ser leídos? Yo, por lo menos en mi caso, reconozco que no. Yo escribo relatos cortos, historias cortas y nunca, bueno, primero cuando escribí los dos primeros, pues no pensé que se iban a
acabar siendo un audiolibro. Y si algún día vuelvo a escribir otro, que no lo sé, ojalá el tiempo me dé la oportunidad de hacerlo, yo creo, por lo menos en mi caso, no. Yo pienso que cuando uno escribe una novela, escribe un ensayo, escribe del tema que sea, yo creo que no está pensando en que se pongan voces a sus relatos. Pero es que el tiempo nos está dando la razón de que son complementarios. Yo conozco mucha gente que se ha descargado podcasts o se ha descargado audiolibros y luego les ha comprado en las librerías. Y al revés, hay gente que ha leído los libros y luego se ha descargado los audiolibros incluso para compartirles con otra gente. O sea, yo pienso que hasta ahora, donde yo me llego, son complementarios. ¿Cómo lo ves, Ismael? Yo también lo creo, ¿eh? Es más, a ver, a mí se me hace difícil por la experiencia. Al final uno cuenta lo que vive, ¿no? Y de la gente que conoce y te cuenta lo que vive también, ¿no? Yo vivo en una casa en la que la inmensa mayoría leemos libros en audio, por lo tanto, al principio te produce una cierta extrañeza. Yo recuerdo el primer libro todavía que me descargué. Bueno, perdón, no me lo descargué porque entonces no se podía, sino que lo cogí en una cinta, en un magnetofón de 4 pistas especial que tenemos en la 11, y fue 100 años de soledad. Terrible, porque claro, el primer audiolibro, si es un libro demasiado denso, pues te puede parecer un tanto difícil. Pero luego con el tiempo uno se da cuenta de que no hay una manera, creo, que no hay una manera de escribir para ser leída o para ser escuchada. Creo que hay una manera de escribir y que se disfruta exactamente igual. Y probablemente en algunos momentos se disfruta más cuando lo escuchas que cuando lo lees. ¿Por qué? Porque la relajación a la que tú puedes pues someter la mente es mucho mayor cuando estás tranquilamente sentado en tu sofá y escuchando. Incluso puedes cerrar los ojos e imaginarte toda la historia de una manera diferente o más intensa. Por lo tanto, yo creo que hay una relación más entre, o sea, que lo importante es el que lo recibe más que el que lo escribe. El que lo escribe al final escribe una historia y vaya usted a interpretarla. Enrique, tú como publicitario, si te dicen hay que grabar un audio de 5 minutos, dices, se han vuelto locos. Porque siempre estamos con la prisa de los 20 segundos, de los 30 segundos, y sin embargo, el audiolibro o el podcast están rompiendo esa vehiculación del audio, ¿no? Sin duda. Y hay una cosa muy importante. Nosotros, en nuestra experiencia con familias, y sobre todo con jóvenes, niños y no tan niños, leen poco. Tenemos mucha dificultad para orientarles, para educarles y aficionarles a la lectura. Y hemos hecho alguna experiencia con audiolibros para introducirles en, bueno, pues a lo mejor en literatura clásica o en alguna... Tienen que ser, la experiencia ha sido que tienen que ser, que sean muy dialogados. O sea, un libro, un audiolibro para jóvenes muy denso, no vale. Tiene que ser pues activo, que haya diálogo, pero ha permitido, y esto ahí veo yo que son complementarios, que muchos jóvenes de los que nosotros tratamos en las familias, su primer paso haya sido aficionarse a leer luego el libro después de haber escuchado el audiolibro. A mí me parece que ahí hay un campo grandísimo y, por supuesto, no cabe la menor duda que en el campo de las personas con dificultades para la visión. Pero, sin duda, yo creo que es un... Y sobre todo, los jóvenes están muy acostumbrados a que todo sea inmediato. Es decir, hay una inmediatez. Yo ya escribo en WhatsApp y me contestan en WhatsApp. Bueno, hablamos en WhatsApp. Y esa inmediatez, el audiolibro lo consigue. Les facilita esa rapidez que, en cambio, de entrada les cuesta encontrarse en un libro en papel. Tristemente, porque el libro en papel a mí también me sigue gustando mucho, ¿no? Irache, tú trabajas con jóvenes, y además con jóvenes en edades que no son precisamente las más adecuadas, vamos a decirlo de esta manera, para la lectura, para el detenimiento, para reposar, para reflexionar sobre las cosas. Además, ellos, sabiendo que tú eres la voz de Siri, ¿no te piden más audio y menos que les hagas estudiar? Es curioso porque, claro, hay muchas diferentes formas de aprendizaje. Cada uno tenemos una que nos apela más. Hay personas que son más visuales, hay personas que son más auditivas, hay personas que son más táctiles. Entonces hay que apelar a cada una de estas diferentes formas de aprendizaje para que cada uno de los alumnos tenga su camino.
Sí que es cierto que, por ejemplo, mi hermana pequeña, ella es muy auditiva, entonces ella estudiaba escuchándose a sí misma leer los apuntes en voz alta. Pero cuando podía era yo la que los leía. Tengo media carrera de enfermería convalidada. Pero bueno, en general mis alumnos, lo que sí que consigo, y esto es un truquito que aprendí también con mi hermana para incentivar que ella leyera, era muy vaga, pero era muy vaga porque vamos a ver aquello que ya nos han hecho, ¿para qué tenemos que hacerlo nosotros? Entonces, mientras yo se lo leía, ¿para qué quería leer ella? Lo que yo empezaba a hacer, y es lo que hago ahora con mis alumnos, yo comienzo la historia, se le empieza a leer, le suscito la curiosidad, y cuando ya tienes enganchada al público y dices, bueno, y ahora el que quiera saber cómo sigue esto, que lo lea. Que coja el libro y lo lea. Ahí está. Entonces es una forma de hacer que ellos lean. Sí que es difícil porque lo que comentabas de la inmediatez. El audiolibro también permite, y esto es algo que los invidentes lo dominan con una facilidad pasmosa, te pones el audio al doble de velocidad o al triple y te hablan como los pitufos, pero tú te has enterado de la historia rapidito. Entonces esa inmediatez que los jóvenes buscan la consiguen mejor con un audiolibro que con un libro leído, que además, como no tienen una gran capacidad y no han desarrollado la capacidad lectora, no tienen capacidad de lectura rápida y mucho menos ya de lectura comprensiva. Entonces el gran reto es conseguir que lean ellos, en papel, en soporte digital, en la forma que sea, que lean y que sean capaces de comprender lo que se les dice. Porque con el audiolibro muchas veces van al desenlace de la historia, pero no les permite profundizar, encontrar una metáfora, encontrar un paralelismo, encontrar todo aquello que la literatura aporta aparte del contenido de la historia en general que te estén contando. Vamos a hacer una curiosidad. ¿Cuántos de los que hay en la sala han escuchado un audiolibro? Bueno, sí, nosotros. No muchos. Y leer, me imagino, que leer libros directamente, muchos más, ¿no? Claro, todos. ¿Están ustedes dispuestos a escuchar, a experimentar el audiolibro, aquellos que leen libros, o prefieren seguir en el papel? Imagino que habrá división de opiniones. Mi experiencia con el audiolibro es fatal. Claro. A lo largo de todo el libro. Sí. Esa puede ser una pregunta. Sí. Ismael. Sí. Hombre, en efecto, esa es una realidad. Es muy importante quien lee. Nosotros, claro, tenemos muchos lectores distintos y cuando coges un libro, es más, todos los libros en la biblioteca tenemos puesto quién lo lee, porque dependiendo de quién lo lea, la gente también se baja ese libro o no, porque no nos gusta a todo el mundo. O sea, es más, a nadie le gusta o no a todo el mundo le gusta la misma voz. Por muy bien que lo haga una persona, puede que no te guste la entonación, la voz, el exceso de interpretación. A veces, cuando se te va la mano con la interpretación, al final le estás privando al lector de que él imagine la historia y los personajes como él quiere. O sea, la interpretación tiene que ser absolutamente moderada, ¿no? Hay muchos condicionantes, pero es muy importante, en efecto, quién lo lee. Es más, hay personas ciegas que son aficionadas a las voces electrónicas porque no quieren que nadie les interprete nada. O sea, cuando ya tienes un nivel de lectura muy desarrollado, muy avanzado y gente muy exigente, quiere la voz electrónica. Esa es una realidad también, ¿eh? O sea, que no quiere decir que sea mejor ni peor, sino que es una forma más de llegar a un público que de otra manera pues a lo mejor no se acercaba a los libros. Pero hay un dato, si me permites, Luis, hay un dato muy importante. Es el siguiente. Más o menos las estadísticas del 2021 dicen que el 68% de los españoles lee al menos un libro al año, ¿no? O sea, un 68% leemos. Y de todas las personas que leemos, pues la media de lectura es de 11 libros aproximadamente al año. Esos son los datos de los últimos que he podido ver. Y esta mañana he mirado las descargas de la biblioteca de la ONCE. O sea, ¿cuánto leen las personas ciegas? En audio. Hablamos de que la población afiliada a la ONCE, ciega en España, somos 72.000 personas en este momento. El año pasado hubo 500.000 descargas, 500.000 de descargas. O sea, es absolutamente apabullante. O sea, cómo la gente se aficiona a la lectura exponencialmente en audio es algo que solamente puedes comprobar cuando vas a los datos de una organización como la ONCE, porque si alguien te los cuenta en la calle, no te los crees. Guillermo, como autor de relatos, sí. Y autor de relatos, uno se publica en papel y ahora lo presentamos en este audiolibro. ¿Debe haber una dirección a la hora de grabar los audios?
o por el contrario tiene que ser la interpretación libre de la persona que lo lee? A ver, yo dejé muy claro a todos los colaboradores que leyeran como quisieran, que se sintieran cómodos y que no interpretaran, porque me parecía que forzar la interpretación quitaba sentido al relato. Y prueba Dios que ojalá que cuando ustedes lo escuchen, cuando vosotros, que quiero trataros de tú, veréis que cada uno lo ha leído a su manera, con su tono, con su ritmo, y a mí me parece que debe de ser así. Primero, porque para que el que lee se sienta cómodo y que para que el lector sienta que no está forzado. Entonces, lo que sí que estoy de acuerdo con Ismael es que cuando tú lees una novela en la que hay personajes, hay descripción de ambientes, si es la misma persona la que lee, la que locuta, y se te hace un poco de bola, a lo mejor a los 10 minutos de escuchar esa novela, si tú te la has leído antes, lo que te está dando el audiolibro no es la voz del personaje que tú has pensado, el ambiente no es el que tú habías recreado leyendo. Entonces, yo pienso que el audiolibro, si es el locutor el que lo lee y tiene una voz que a todo el mundo le agrade, que a todo el mundo le parezca natural y esté bien, pues puede tener éxito, pero es que si no, lo que ha dicho antes Manolo Conde me parece que tiene mucha razón, ¿sabes? Por alusiones. Por alusiones. Profesional. ¿Cómo hay que leer un libro en un audiolibro? ¿Plano? Como el director te mande. Eso, la persona del director. Eso es así. Hay directores que son muy intrusivos y te marcan muy claro porque ellos tienen al final como una interpretación actoral física. Ellos tienen muy claro cómo lo quieren y tú como actor, en este caso intérprete o actor de voz, tienes que interpretarlo siguiendo sus pautas. Hay veces que tienes el privilegio de poder permitirte hacer sugerencias o incluso sorprender con un giro que no estuviera previsto, que puede gustar o no. Yo recuerdo cuando hicimos la grabación del Ratoncito Pérez, a mí Guillermo no me dijo nada, absolutamente nada. Dijo, ala, léase. Y yo leí hasta que paré y de repente me dijo, me encanta. Pero bueno, podía haber sido vaya espanto. O sea, no... Te arriesgas mucho a eso. Lo que decíamos de que una voz te puede gustar o no, esto es como algo muy subjetivo. La belleza es muy personal. A quien no se puede ser monedita de oro para gustar a todo el mundo. Lo que sí es importante cuando se locuta un audiolibro es no aburrirte tú mismo leyendo para que quien lo escuche no se aburra. Porque claro, si tú mismo ya lo estás leyendo como si fuese aquello, el listín de las páginas amarillas, pues evidentemente se te duerme, vamos, hasta el técnico de sonido al otro lado del cristal. Entonces hay que procurar hacerlo vivo, pero que no en ningún caso interfiera con que el lector pueda interpretar y recrear como tendría que ser. Y en el ejercicio profesional de la grabación del audiolibro, ¿quién debe dirigir? ¿El director de grabación como tal o el autor del texto? Lo ideal sería el director, el autor del texto, que es quien realmente ha escrito aquello. Lo que pasa es que, claro, normalmente hay un proceso, las grandes editoriales que son las que luego manejan estas cosas no tienen tiempo real que dedicarle a todo esto. Entonces hay directores específicos que se ocupan del trabajo actoral y no intervienen mucho los autores. Yo, de hecho, como tengo mi boli rojo incorporado, me permito a veces hasta el lujo de decirle al autor, yo esta coma la movía. Entonces, pues bueno, eso ya depende mucho de cómo sea cada trabajo. ¿Existe la afirmación de que el audiolibro puede ser una muy buena puerta de entrada para que los jóvenes se acerquen al mundo de la literatura, pero no debería ser el centro del manejo de la literatura? Es decir, que no se quedaran en el audiolibro, sino que pasaran al papel. Esto es al final como las obras adaptadas. Todos los que hemos estudiado lenguas extranjeras hemos tenido esos conocimientos incipientes de, pues, pongamos por ejemplo inglés, que es una de las asignaturas que imparto. Entonces les das un libro adaptado donde está todo muy reducido, muy concentrado, muy condensado y te haces una idea. Bueno, pues si la historia te interesa y tienes luego esa inquietud, cuando llega el momento y estás preparado, das el paso y vuelves a leer esa obra, aun creyendo que ya sabes cómo va a desenlazarse, y la lees. Con el audiolibro debería sucedernos lo mismo. Tendría que ser o debería suscitarnos la curiosidad para decir, ahora voy a profundizar. En el caso de quien pueda. Quien no pueda sí que tiene la opción. Yo creo que además es una herramienta que, como decía Ismael, es muy valiosa. La lectura, y esto ahora con las voces sintéticas se está potenciando muchísimo, la lectura totalmente aséptica de la obra para que el lector, aunque sea audiolector,
pueda ir construyendo y percibiendo toda esta serie de cuestiones más sutiles que la literatura nos ofrece. Y nos falta acoplar la inteligencia artificial. Llegará, ya está aquí. Yo creo que eso llegará y estará aquí. Yo creo que es un muy buen introductor, especialmente en los jóvenes, para que entren en la literatura. Y es verdad, por la experiencia de nosotros hemos podido ver, las ayudas que hacemos a familias, también depende de la franja de edad de los jóvenes. Los más jovencitos les atraen más los que están más interpretados. Los libros que tienen más personajes y se interpretan más. Pero según van creciendo en edad, pues evidentemente puedes entrar ya en temas menos interpretados, o por lo menos sí bien leídos, con comas y puntos, eso es verdad, pero los más jóvenes les gustan los que están bien interpretados. Todos tenemos además nuestras primeras experiencias con la literatura infantil, es cuando nuestros padres, si han tenido a bien hacerlo, nos han leído los primeros relatos o nos han contado los primeros cuentos. Yo, de hecho, creo que mi primer gran maestro de todo este tema de la locución fue mi abuelo. Mi abuelo, que era un lector empedernido y que además lo recuerdo perfectamente apoyado. No se sentaba nunca para leer, porque por una lesión de la guerra civil se sentía incómodo sentado, y apoyado contra la tapia del patio, él leía el Quijote una y otra vez y luego me contaba a mí todas esas historias. Falleció cuando yo tenía 7 años y, sin embargo, recuerdo su voz como si fuera ayer, porque lo leía, lo contaba, lo narraba con tal precisión, con tal interpretación, sin pasarse tampoco porque no era actor, pero sí dándole tal énfasis a lo que era necesario destacar, que te atrapaba. Entonces yo creo que esa primera lectura interpretada que nos hacen nuestros padres con toda la intención, y vino Caperucita, esto nos va acercando, nos va despertando esa ansia lectora, y luego es nuestra propia voz interna la que cuando lee tiene que ponerle esa interpretación a cada personaje. Y por eso a veces puede ser molesto que alguien venga a interferirte con ese proceso tuyo de crearte el personaje y su voz. Yo no creo, fíjate, que el audiolibro tenga que ser una puerta de entrada o de salida de nada, ¿no? Yo creo que al final el audiolibro viene a cubrir un espacio social, o sea, un espacio social desde el punto de vista de las costumbres humanas, ¿no? Yo creo que cuando pues nace la costumbre del audiolibro es porque hay personas que quieren leer, pero su actividad pues profesional o personal les impiden tener ese momento de tener un libro entre las manos, ¿no? Y al final está ocurriendo. Ahora vamos por la calle y vemos a la gente joven, ya desde hace bastante tiempo, pues con los cascos puestos para casi todo, ¿no? Para cuando van a correr, para cuando van al gimnasio, para cuando van de un lugar a otro, se desplazan. Hasta ahora solamente era casi siempre era la música, ¿no? Pero cuando uno va entrando en ese mundo de la cultura y le pica el gusanillo, pues estoy seguro de que va a ser una necesidad a cubrir y tendrá su momento y tendrá su espacio y va a ser absolutamente compatible con el libro en tinta, no, pero es el libro electrónico, pero el libro en tinta. Sabíamos que el libro electrónico iba a desbancar el libro en tinta y no es así. Tiene su momento, ¿no? El autobús, el metro, cuando uno tiene un espacio muerto y no quiere llevar pues, un libro demasiado grande y tiene pues, una pequeña tablet de la yo creo que va a pasar a que va a ocupar su propio espacio y además que se va a consolidar como una manera diferente de vivir. Algo que puntualizar, algo que algunos de ustedes tienen algún inquietud con respecto a alguien que quieran preguntar a nuestros contertulios de hoy. Guillermo, tenemos 5 minutos. Guillermo, para ti, ahora nos has dado el audiolibro. Antes te has dedicado al cine, has hecho guiones para el cine. Y anteriormente, pues, escritor. ¿Con qué nos vas a sorprender próximamente? Primero dejadme disfrutar de esto que empieza hoy, que yo pienso que es un proyecto muy atractivo, que va a tener, si Cáritas lo da la distribución, que seguro que la va a hacer, pues esperemos que tenga trayectoria. Y luego, pues es que casi mejor lo hablabas con mi jefe de la COE y dependiendo del tiempo que me dejase él, pues te digo a qué me puedo dedicar o no. Pero sí que me gustaría, porque tengo la ilusión. Lo que pasa es que no sé si tengo la capacidad de hacer, con ayuda, pues el guión de un largometraje que lleva tiempo ya dentro de mí y después de la experiencia de los 2 cortometrajes me gustaría poderle desarrollar, pero voy a necesitar la
la ayuda de algún guionista profesional porque no me considero yo capaz de hacerlo. Pero con el tiempo a lo mejor sí que algún día me gustaría, y por dos cosas. Me gustaría hacer un largometraje porque me lo pide el cuerpo y porque lo tengo en la mente y en la cabeza, y lo más importante es porque me gustaría que se grabara en esta ciudad. Así que seguro que, como ha dicho Ismael, que soy muy pertinaz, no sé, voy a hacer dentro de poco 60 años y seguro que como me quedan muchos años para hacer cosas, Miguel Reyán, que nos ha mandado el audio, tiene 80 y está trabajando más que nunca, así que algún día pues haré el guión de un largometraje. Yo creo que le vamos a poder grabar en Valladolid y le presentaremos aquí, si Manolo Conde, como en esta ocasión, nos permite que podamos utilizar las instalaciones del Círculo de Recreo. Así que nada, vale. Guillermo, no es una pregunta, pero sí es un... Estoy aquí, al fondo. Cuando has dicho que no se escribe, o que tú no escribes para que sea leído, he recordado en la presentación de tu primer libro, aquí también, gracias a la gentileza del Círculo de Recreo y de Manolo Conde, hiciste una cosa sorprendente, que yo creo que tiene algo que ver con que luego hayas hecho audiolibros, que es que después de la presentación de tu libro, y sin que nadie lo esperara, leíste un relato anónimo que no estaba dentro de... No, anónimo no, quiero decir que no estaba dentro del libro. Anónimo no porque era tuyo. Y fue sorprendente porque los que estábamos aquí, los que presentamos, habíamos leído el libro y tal, pero no esperábamos que tú leyeras un relato que quedó ahí, en la lectura en ese momento, que es un poco lo que tiene también el audiolibro, de efímero, porque algo escrito permanece, lo puedes volver a leer, mientras que algo escuchado, si no lo puedes volver a leer, queda en ese momento. Con lo cual yo creo que, aunque tú digas que no, es posible que no conscientemente sí tenías algo ahí para poderlo hacer. Es que me metes en un compromiso, porque yo leí aquel relato y encima, mira, me alegro que me hayas hecho esta pregunta por una razón, por una cosa que quiero explicaros hoy. El día que presenté yo ese libro aquí, estábamos en pandemia. Y cuando ha hablado antes Ismael de la importancia de los sentidos, el del tacto, yo hasta quizá cuando llegó la pandemia no le había tenido muy en cuenta, pero me di ese día cuenta de lo que significaba hacer una presentación de un libro y no contar ni con un abrazo, ni con un beso, ni con la mano, ni nada. Cuando llegué a casa me di cuenta de que lo más importante ese día para mí hubiera sido el tacto. Entonces, dentro de los 5 sentidos, el tacto en esa época me pareció lo más importante. Ahora, seguro que cuando acabe nos damos un beso con la gente que queremos, nos damos un abrazo o la mano, nos vamos a olvidar. Y me di cuenta de lo que era el sentido del audio cuando conocí a Paqui Ayllón, que hoy está aquí, que ha venido desde Cádiz a acompañarnos y es una de las lectoras de los relatos de Te regalo mi voz. Cuando la mandé el audio de los 30 colaboradores y me puso en un mensaje lo que era para ella el haber escuchado a tanta gente importante leyéndola para ella. Entonces, no sé si volveremos a hacer un audiolibro o no, pero yo pienso que todo lo que hacemos en favor de la cultura, para los jóvenes y para los no tan jóvenes, de acercarles a la lectura, al audio, a la música, a la poesía, a la pintura, pues que es lo que tenemos que hacer, porque la vida se nos pasa muy, muy pronto y en todas las artes en las que podamos ayudar, en la medida de la capacidad que tengamos cada uno, lo tenemos que hacer. Bueno, nos habíamos planteado casi esto como un programa de radio que durara 1 hora y vamos a cumplir rigurosamente el tiempo que habíamos planteado. Y ya que hablábamos de un relato que Guillermo había realizado en aquel momento y que fue efímero, bueno, gracias a Ángel, en esta ocasión el que va a leer desde luego no va a ser efímero, porque por lo menos va a quedar grabado. Entonces yo quisiera que para finalizar este acto Guillermo nos obsequiara con un nuevo relato que conoceremos precisamente en primicia esta misma tarde. Le voy a leer aquí, me pongo aquí, lo puedo poner parte de la grabación. Bueno, pues a ver, lo primero,
Este relato yo nunca ni le compartiré, ni le editaré, ni le publicaré, porque es un relato que he escrito para vosotros, como mi regalo por compartir este momento con todos nosotros aquí, ¿no? Entonces, se lo quiero dedicar principalmente a los colaboradores que leyeron desinteresadamente los relatos de Te regalo mi voz, y muy especialmente a los que nos están acompañando hoy aquí con su presencia, como Anati Orozco, como José Galán, como Paqui Ayllón, como Ramón Langa, como el arzobispo don Luis Argüello, que se tuvo que ir. Entonces, se lo quiero dedicar a ellos y se lo quiero dedicar también a mis compañeros de la COE de Valladolid, porque me apoyan siempre y me animan en mis proyectos, en mis ilusiones y en mis locuras, así que se lo dedico a ellos. Y como es solo para vosotros, he hecho una copia impresa para vosotros del relato y quiero que a la salida os le llevéis de recuerdo porque va con un pequeño regalo. Y le he titulado Nenuco. Y dice así: me gustaría, si la imaginación y el tiempo me dan la oportunidad de escribir un nuevo libro, pedirle al editor que las tapas del mismo huelan al perfume de los sueños. Cuando estos se cumplen, lo único que merece la pena es compartirlos y agradecer el regalo de lo vivido. Por eso, esta noche quiero celebrar el inicio de una aventura que tiene como único fin ayudar a los que menos tienen, a los invisibles, a los marginados, a los desfavorecidos. Ellos no han hecho colas de retención a las entradas de grandes ciudades de vuelta de vacaciones. No rellenan en calendarios días moscosos para completar jornadas de descanso. No les preocupa la edad de jubilación, ni defienden banderas, himnos o patrias. Viven con la esperanza de encontrar un lugar para trabajar, algo de comida que llevarse a la boca y alguien con quien compartir un abrazo. Ese es el fin, el objetivo, la única meta. No hay urna, ni papeleta, ni candidato. Hay hambre. No hay plan de desarrollo tecnológico ni inteligencia artificial. Hay una mirada triste. No hay grupo de WhatsApp, ni tertulia con merienda en noches de Champions. Hay soledad. La cámara entra en un albergue donde una madre acaba de acostar al más pequeño en una litera. El foco del angular se acerca al rostro del niño y, sin entender el motivo del gesto, observamos que una vez dormido muestra una leve sonrisa. Está soñando. No puede haber otra explicación. En el sueño, él es mayor. Tiene una casa limpia, de escaleras limpias y ventanas limpias. Una mujer desayuna a su lado. El único hijo que tienen está en el baño. Un peine de púas grandes divide su cabello en dos y unas manos frotan con otras manos el perfume de la esperanza. Esa colonia no pretende seducir ni atraer. Es el aroma de la inocencia, de lo puro, de lo ingenuo, de lo verdadero. Nuestro protagonista se ha puesto una chaqueta encima de una inmaculada camisa blanca. Ha cogido las llaves del coche y sentado en la parte trasera a un regalo de ojos negros de 4 años. En la puerta de la guardería, otros niños esperan la llegada de nuestro príncipe, que se abrocha la cremallera y se ajusta la mochila. Los críos se van despidiendo de padres y madres y encaminan la entrada. En la escena, el abrazo de despedida se hace lento, intenso, sentido, sincero. Nuestro rey sigue soñando. Acaba de despedir a su pequeño y se introduce en el coche. En la parte trasera hay una trona ahora vacía, pero permanece el olor a futuro, a esperanza, a alegría. Ojalá, con nuestra ayuda, nuestro compromiso y nuestro apoyo, algún día todos los niños que hoy descansan en almohadas frías, al entrar en una librería, pregunten si tienen el libro que habla de cómo cumplir los sueños, uno que dicen que las tapas huelen a nenuco. Muchas gracias.